Es una bendición para mí poder llegar hasta sus hogares a través de este medio y llevarles la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión pensaremos en la pregunta número 25 de nuestro Catecismo de Heidelberg. Si no hay más que una esencia divina, ¿por qué nombras tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo? La respuesta es: porque Dios se manifestó así en su palabra. De manera que estas tres personas son el único, verdadero y eterno Dios. Para muchos movimientos cristianos, la doctrina de la Trinidad no es más que un invento nuestro, o han llegado al grado de llamarle una doctrina de demonios. Dicen además que estamos enseñando la existencia de tres dioses, o un monstruo de tres cabezas. Lo cierto es que estos movimientos, entre comillas, cristianos, no logran comprender esta doctrina, y como no lo pueden concebir en su mente, entonces no existen. Es claro que no podemos entender a profundidad esta doctrina, ya que comprenderla totalmente sería imposible, pues el Señor nuestro Dios es eterno e infinito. Si llegásemos a comprender y conocer totalmente a Dios, entonces no sería Dios. Recordemos que siempre habrá una remarcada diferencia entre el Creador y la criatura, donde la única manera de conocer su voluntad es la Escritura revelada. La palabra de Dios es el límite del conocimiento de la voluntad de Dios. Fuera de ella, solo especulamos. Primero, debemos entender que no hay más que una esencia divina, y aunque nombremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no hay más que un solo Dios, y la creencia en un solo Dios se llama, así es, monoteísmo. Espero se hayan acordado del estudio pasado. Y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento solo creía en un solo Dios, a diferencia de las demás naciones que eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Ese único Dios siempre será presentado como el creador del cielo y de la tierra, aunque muchas veces el pueblo de Israel también se desvió tras dioses falsos dándoles adoración. Eso no indica que los dioses falsos realmente existan en el universo, sino más bien los dioses falsos indican que hay una expresión de la maldad del hombre por su propio pecado al hacerse ídolos y también adorarlos. Tenemos que reconocer a un único Dios, pues eso es parte de nuestra confesión, y era parte también de la confesión del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pues hay una confesión llamada Shema, donde se confiesa que solo hay un Dios, y lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta confesión se recitaba a los niños antes de irse a la cama, antes de dormir. De allí la recomendación de que nuestros hijos también se lo sepan, se lo memoricen, y no solamente eso, sino que deben saber qué es lo que están memorizando. Deben saber que deben estar atentos a que el Señor es dueño de todo. Es nuestro Dios a quien le debemos adoración, y el Señor es uno, no hay otro como Él, no tiene rival, y solo a Él debemos adorar con todo nuestro ser. Esta confesión también fue parte del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento entre los cristianos del primer siglo. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 8 versículo 14 y dice: Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. El apóstol hace hincapié en que solo hay un Dios, es decir, una esencia, y que un ídolo no tiene una estimación más de lo que realmente es: creación, madera, piedra, metal, papel, etc., del material que esté hecho. En otras palabras, solo es parte de algo creado,
pero Dios es el creador de todas las cosas. Y el versículo 6 de este mismo capítulo de 1 de Corintios 8 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo no solo afirma la fe en el único Dios, sino que también nombra a dos personas de la deidad: al Padre, que es el origen de todas las cosas, y al Hijo, por quien fueron creadas todas las cosas. Vemos aquí la eternidad del Padre y del Hijo sin ser ellos creados, pues todo lo que no es creado es eterno. Y nos coloca a nosotros los humanos como creación de Dios. El hecho de que describa aquí un solo Señor Jesucristo nos está indicando que el término Señor del griego kurios también se refiere al Dios, al soberano y único Dios. En segundo lugar, creemos firmemente que las Sagradas Escrituras son la única regla de fe y práctica del cristiano que tenemos de Dios, en el cual Él ha revelado su voluntad y en la cual también Él se ha dado a conocer. Y es en esta sola Escritura que conocemos que Dios se manifestó en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De manera que estas tres personas son el único Dios, verdadero y eterno Dios. Cuando leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos la revelación de Dios para con el hombre desde la creación. Y la manera en que lo hizo, como se mencionó en el estudio pasado, fue de forma progresiva. Es decir, poco a poco Dios se fue revelando como hasta que fue concebido en el Nuevo Testamento como el Dios Trino. Desde el Antiguo Testamento hay teofanías, es decir, manifestaciones externas de la gloria de Dios, como en el caso de la zarza ardiendo. Y es en el Nuevo Testamento que se da a conocer en el Hijo, no como una teofanía, sino como una presencia real, un nombre real. Por eso se le llama Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Al leer en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, el cual dice sobre Jesús, notamos esto: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este relato notamos a las tres personas de la Trinidad: al Padre hablando sobre su Hijo, en quien se complace o se deleita; al Hijo cumpliendo toda justicia para nuestra redención y siendo agradable al Padre; y al Espíritu Santo, quien unge a Jesús para comenzar su vocación como el Cristo, el ungido del Padre. Nuevamente San Mateo escribe en el capítulo 28, versículo 18 al 19. Menciona la Trinidad en la Gran Comisión para predicar la palabra. Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, teniendo Él toda la autoridad, no una autoridad derivada de Dios. Nosotros los humanos tenemos una autoridad no propia, sino que se deriva de Dios y está bajo la autoridad de Dios. En cambio, Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene la propia autoridad del Padre, porque es Dios mismo. Es decir, ambos comparten la misma esencia, por lo tanto, la misma autoridad. Y es en esa autoridad que Él hace el mandato de hacer discípulos en la enseñanza que Él ha dado en todo su ministerio, y confirmándola con el bautismo trinitario. Pero ¿por qué Mateo pondría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo juntos en el sacramento del bautismo, si muchos dicen que solo el Padre es Dios? Esto confirma que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
aunque son tres personas diferentes el uno del otro, comparten la misma esencia, es decir, son el único Dios verdadero. Y en toda la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vemos la enseñanza de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, de forma progresiva y orgánica. Se entiende por orgánica la relación que tiene toda la Escritura en sí misma, sin un atisbo, sin nada de contradicción, aunque se haya escrito en diferentes épocas y por autores diferentes. Y acerca del Espíritu Santo, el evangelista dice en Lucas capítulo 4, 18, dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este texto está en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. Y notamos cómo aparecen aquí las tres personas de la Trinidad. El Espíritu de Jehová o del Señor ungió al Mesías o a Cristo. El Hijo lo ungió para ser enviado por el Padre a sanar, a pregonar, a poner en libertad. Jesús repetidas veces dice en los evangelios: el Padre que me envió. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, también dice respecto al Espíritu Santo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando la Escritura habla sobre el Espíritu Santo, no lo presenta como una fuerza o energía, sino con pronombres personales, porque Él es la tercera persona de la Trinidad. Es alguien y no algo. Juan dice: a quien el Padre enviará, no lo que el Padre enviará. Él os enseñará y os recordará. El evangelista Juan, capítulo 15, versículo 26, en este evangelio continúa hablando acerca del Espíritu y dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo, de verdad, es consolador, procede del Padre y da testimonio. La palabra consolador viene del griego parakletos, que indica la ayuda que brinda en un tribunal de justicia. Además de eso, indica la defensa que hace al cristiano como abogado y testigo. Y el hecho de que proceda del Padre indica su divinidad. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 13, 14 y menciona a la Trinidad en la bendición apostólica de la siguiente manera: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En este texto Pablo habla de una comunión con el Espíritu Santo, pues como el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad y no una fuerza impersonal o una energía, es posible tener una relación personal con Él. Como bien lo expresa también Pablo a la iglesia de Galacia en Gálatas 4:6 y dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El que clama por una total comunión en nosotros para con el Padre es el Espíritu Santo. El término Abba, Padre no significa papito como se nos ha hecho creer, pues el término Abba viene de la lengua aramea que significa padre, y el que se repita 2 veces, Padre, Padre, indica el hecho de que ahora somos hijos definitivamente y no extraños, y que por la operación del Espíritu Santo enviado por el Padre a nosotros, podemos gozar de esa bendición de ser llamados hijos de Dios, y podemos clamar ahora con el mismo Espíritu de su Hijo Jesucristo, como clamó en el Getsemaní, donde Jesús, clamando Abba, Padre, reconoce que el Padre todo lo podía hacer, y aún así Él deseaba que lo librara de sufrir aquella cruz, pero también se sometió a la voluntad del Padre, haciendo a un lado lo que Él quería. Es solo por el Espíritu Santo
que podemos nosotros reconocer al Dios Trino y Uno, y en obediencia de hijos, someternos a Él a cada instante. Nuevamente el apóstol Pablo describe la relación de las tres personas de la Trinidad en Tito capítulo 3, versículos 5 al 6, y dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El nuevo nacimiento en el cristiano viene de la sola voluntad del Padre, operado en nosotros por el Espíritu Santo, y esto por la obra redentora de Jesucristo. Siempre las tres personas de la Trinidad operando a favor de nosotros en la salvación. Me veo en la necesidad de aclarar que cuando decimos tres personas, no nos referimos al término que usamos cuando hablamos de la gente o de las personas como tal. Más bien, el término persona es el resultado del término griego hipóstasis, que se traduce como subsistencia. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas o subsistencias o hipóstasis en la única esencia, en Dios. La subsistencia o persona es una diferencia dentro del mismo ser, compartiendo la misma gloria, adoración, honra y alabanza. El doctor R.C. Sproul cita lo siguiente: el trabajo de la salvación es en cierto sentido compartido por las tres personas de la Trinidad. Sin embargo, con respecto a la manera de actuar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan de distinta forma. El Padre es quien inicia la creación y la redención. El Hijo es quien redime a la creación y el Espíritu Santo regenera y santifica, operando la redención en los creyentes. La doctrina de la Trinidad, por lo tanto, no explica completamente el carácter misterioso de Dios. En realidad, lo que hace es fijar límites que no debemos trasponer. Define los límites de nuestra reflexión finita. Nos ordena a ser fieles a la revelación bíblica de que Dios es uno en un sentido y tres en otro sentido. Si Dios te ha recibido a ti como su hijo o hija, es necesario que conozcas más de la palabra de Dios y respondas en obediencia a su voz, de manera que anheles cada día leer su palabra y crezcas en el conocimiento y en la fe que es en Cristo Jesús. Si no has creído en Jesucristo, hoy Él te está llamando. Pues si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A Dios sea la gloria. Amén.